Hablaré hoy acerca de un libro que escribió mi maestro Cándido sobre algunos fenómenos paranormales, energía vital y mecanismos biológicos que demuestran que existen otras realidades. De allí que dicho libro se titule Universo Mágico. Comenzaremos con una historia relacionada con un viejo que escuchaba voces. Lo habían echado de su casa y se había ido a vivir junto a las vías del ferrocarril. La esposa de mi maestro fue la que trajo la novedad, diciendo que era necesario que coma. Así fue como por largo tiempo el viejo recibió todos los días al mediodía en la casa de Cándido una vianda de comida, cosa que él agradecía con una simple sonrisa. Cierto día no fue a buscar la vianda diaria de comida, por lo que mi maestro fue a ver si le había sucedido algo. El viejo se encontraba bien, pero estaba callado y con mucha dignidad le dijo: «No puedo volver a su casa porque me insultan». Cándido trató de convencerlo de que eso no podía ser, pues todos lo apreciaban mucho y sinceramente. Pero el viejo volvió a contestar: «Sí, me insultan y gritan que no vuelva más por comida». Fue en vano hacerle cambiar de opinión, razón por la cual no hubo otra alternativa que llevarle diariamente su comida hasta el ferrocarril, comprendiendo que su actitud era producto de desvaríos lógicos por su avanzada edad. Hasta que un día ocurrió un incidente que coincidía con su versión. Mi maestro se disponía a trasponer la puerta de su casa con su habitual almuerzo cuando escuchó con toda nitidez una voz desconocida que le advertía: «No le llevé comida a ese hombre». No había nadie, pero igualmente revisó la casa. Era una voz de hombre, y solo estaban las hijas. Ellas nada habían escuchado. Presintió que el origen de los fenómenos auditivos podrían estar relacionados con circunstancias de la vida del viejo que ignoraba. Así, decidió pasar más tiempo con él, acompañándolo durante el almuerzo y charlando de cosas del momento. Demostró poseer una notable sensibilidad musical y, con excepción de algunas incoherencias, su razonamiento era claro y matizado de ricos y curiosos elementos mágicos. Aceptaba su precaria situación bastante bien, como que era consciente que de alguna manera cumplía un objetivo de superación. Decía que así debía ser porque estaba ordenado de arriba del mundo espiritual. En una oportunidad, luego de pacientes gestiones, se le consiguió del gobierno una pensión, lo suficiente para mantenerse y pagar un cuarto para dormir. Mi maestro creyó que le causaría una gran alegría, pero sucedió todo lo contrario. Se enojó mucho, diciéndole que no se lo había pedido y que no lo necesitaba. Trataron de hacerle entender que esa ayuda sería para el resto de su vida, pero él insistió diciendo: «Duermo en cualquier sitio y como lo que me traen. Es suficiente. Gracias, pero no puedo aceptarlo». No hubo forma de hacerlo cambiar de opinión. Cándido hasta se alteró y le gritó, pero el viejo se mantenía en silencio, con una sonrisa burlona, como la de alguien que le hace gracia que no se comprenda una verdad simple. Mi maestro luego reflexionó. Se había extralimitado. El viejo tenía derecho a negarse, porque era su vida y podía tener las reglas que se le antojaran. Pocos meses después murió, sin haber claudicado con sus principios, cualesquiera que ellos fuesen, y que seguramente todos ignoraban.
Los días de lluvia, Cándido se quedaba más tiempo con el viejo, porque sabía que le agradaba, aunque conversaban muy poco. Miraba el cielo gris y sobre todo encontraba placentero mirar los pequeños burbujas o campanitas producidas por el agua al chocar con las piedras del suelo. En una ocasión el viejo le dijo: «Están ahí y juegan con el agua». «¿A qué se refiere?», preguntó Cándido. El viejo hurgó en sus bolsillos y de un atado bastante arrugado le ofreció un cigarrillo. Era el ritual con que siempre comenzaba a narrar algo interesante. «Son pequeños», dijo, «muy pequeños. Brotan de la tierra, del aire o del árbol, no sé bien de dónde, porque aparecen y desaparecen en un instante». A Cándido no le extrañó ni dudó de lo que le dijo. Existen en la naturaleza una inmensa cantidad de fuerzas elementales que adoptan las más variadas formas, y son muchas las personas que dicen haber visto hombrecillos o grandes monstruos. Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, afirmaba muy seriamente que los bosques estaban llenos de geniecillos. En Inglaterra, una extraña dama afirmaba mantener cordiales relaciones con unos hombrecitos que, entre otras tareas, cuidaban de su jardín. El esoterismo los identifica como elementales. Surgen en el momento menos esperado y nadie conoce bien su naturaleza. Seguramente son habitantes de otras realidades dimensionales. Las viejas leyendas están saturadas de su recuerdo y se les atribuye un carácter desobediente y vengativo. Es fácil negarlos y reírse, pero ello no altera las evidencias de su existencia. Mi maestro podía verlos en ocasiones. Recuerdo una vez, estando en su casa, se reía mirándome los pies. Le pregunté: «¿Qué mira y de qué se ríe?». A lo que contestó: «Unos duendes quieren desatarte los cordones de tus zapatillas. Les dije que no lo hagan». Mi amigo Daniel, nieto de Cándido, los ha visto también en ocasiones. Estamos inmersos en un gran enigma, un misterio que a cada instante estalla en sorpresivas realidades. Creemos saberlo todo acerca de este universo y sus leyes, pero hay evidencias que nos demuestran lo contrario. Un ejemplo son los gnomos, duendes, silfos, elfos, ondinas y toda suerte de entidades, de los cuales no tengo duda de su existencia. El amigo de mi maestro, el viejo del ferrocarril, podía verlos. Tuvo la posibilidad de incursionar a otros mundos. Mundos injertados en otros mundos, como decía Cándido. Ese viejo amigo acribilló la solidez de los dogmas de mi maestro. Y años después, él mismo pudo constatar la veracidad de sus relatos, penetrando también por agujeros increíbles en las creaciones prohibidas. Aquellas que la ciencia niega, pero que conviven con nosotros. Estamos perdiendo la realidad mágica. Solo retenemos a los hechos con nuestros conceptos, los cuales ya están programados para responder a verdades que nos sean útiles y previamente establecidas. Cuando alguien aporta un conocimiento nuevo, este tendrá una gran resistencia a ser aceptado, pues no encaja dentro de los estándares de la estructura conceptual previa. Hemos creado un mundo que tiene a la gran mayoría de los seres humanos agraviados por el avance tecnológico, que no representa un auténtico aporte de bienestar, sino todo lo contrario. En muchísimos aspectos ha contribuido a su infelicidad. El trabajo en las fábricas y talleres, oficinas, comercios y medios rurales han perdido los alicientes de la artesanía
convirtiéndose en agobiante rutina, ciega y estúpida, donde el ser humano no puede, como masa, satisfacer ningún tipo de impulso creativo. Como fue expresado en el libro Mundos Desconocidos, el hombre ha perdido como individuo lo que la especie pudo haber ganado en seguridad a nivel social. La tecnificación, que ha servido como recurso de explotación material por clases privilegiadas, también intenta ser aprovechada por sistemas sociales comunitarios para imponer una falsa filosofía, donde el individuo solo tiene derecho de participar en la vida social, pero no de expresarse como espíritu. Pero lo mágico, esencia y espíritu del mundo, está en todo, incluido el ser humano, y se manifestará una y otra vez, en forma persistente y a través de todas las culturas, aún de aquellas que se autodefinan como materialistas o racionalistas. A todo lo mágico se lo rotula como parapsicológico, y de esta manera lo incluye en un sistema donde se destruye su esencia. Como siempre, es cuestión de conceptos, de palabras, para que lo mágico adquiera tonalidad natural. A una entidad fantasmal surgida de la nada lo llamará ideoplastía. A la elevación de un cuerpo sin el apoyo de ninguna fuerza física, levitación. Al conocimiento de hechos futuros, clarividencia. A la transmisión del pensamiento, telepatía. Y así sucesivamente. Bien identificados, los fenómenos pierden misterio, y ello tranquiliza a los científicos. Actualmente se estudian estos fenómenos en diferentes universidades, pero ello no los privará de su mágico origen. El hombre siempre ha procedido de la misma forma, porque le es imprescindible la identificación y ordenamiento causal. Luego, le servirá para estudiarlos y descubrir las leyes de su producción, con lo cual se siente dueño del mismo. Con ello, creerá haber destruido su misterio, sin comprender que el conocimiento y manejo de las fuerzas de la naturaleza no explican su origen. Supongamos que en un futuro nuestros astronautas hallan en un lejano planeta una compleja máquina capaz de transformar la energía cósmica en fuerza de transporte interestelar. Con el tiempo se logra ponerla en marcha y mucho tiempo después se introducen reformas que la perfeccionan. Para ese entonces ya se habrá olvidado el misterio de su origen y los hombres se sentirán dueños y creadores de la misma. Podríamos decir algo parecido con respecto a la clonación. Una cosa es clonar vacas y otra es fabricar vacas. Cuando se clona, se usa material genético del ser vivo, que fue dado por la vida, no fue creado por el hombre. Luego, los científicos usan, desarman, insertan genes de otros seres vivos para obtener organismos transgénicos. Y llegará el día donde el hombre creerá poder haber fabricado vida, olvidando que el ADN y sus genes son moléculas mágicas originadas por Dios. Descubrimos la magia de lo existente, pero perdemos el recuerdo del misterio de su origen. Antes que el hombre llegara a este planeta, ya existía la fotosíntesis, proceso fantástico que sostiene la vida en el planeta. También existía la estructura genética que asegura la perpetuación de las especies, e infinidad de cosas más que estaban presentes en el fantástico mundo de la vida. Todo estaba presente antes de que el hombre lo descubriera. La creación es mágica y todo lo contiene. Solo espera su revelación.
El viejo del ferrocarril podía ver criaturas de otros mundos pertenecientes a otras realidades, pero tal vez por su condición social de mendigo, la mayoría de la gente lo tildaba de loco o delirante. Mi maestro Cándido le creyó, y los años posteriores le dieron la razón. Existen criaturas en otros mundos que muchas veces interactúan con nosotros. Quizás si escucháramos a algún científico decir que existen los duendes, los silfos o las sirenas, le creeríamos, pero a un mendigo nunca. Esto también es una gran enseñanza. Creemos verdaderamente que el ámbito académico es el que tiene la verdad, y que si una persona común, tal vez de un estrato social bajo, nos cuenta que vio o experimentó algo sobrenatural, está mal de la cabeza. Nosotros no conocimos al viejo del ferrocarril, pero sí conocimos a un ser humano muy similar. Él había renunciado a vivir según los estándares normales. Cartoneaba todo el día, acompañado por sus perros. Comía lo que podía, pero no se preocupaba por ello. Es más, siempre compartía su alimento con otros cartoneros, mendigos, gatos, perros y hasta pájaros. Él también podía espiar por ventanas dimensionales la existencia de otras realidades. Había sobrepasado la condición humana. Para una gran mayoría, él era solo un cartonero, pero para algunos de nosotros era un maestro espiritual camuflado, tal vez como el viejo del ferrocarril.